Hola, hola, ¿qué tal? Muy buen día, muy buena tarde. El día de hoy vamos a estar viendo acerca de la cocina virreinal. Recuerden que estamos viendo, ¿no? Cómo fue evolucionando la cocina mexicana a lo que conocemos el día de hoy. Cómo pasó pues de la época prehispánica, de los ingredientes que se encontraban aquí en América, cómo poco a poco se fueron adaptando a los nuevos ingredientes de la conquista, el intercambio de las culturas, de las preparaciones, la adaptación de cada uno de estos productos a los nuevos platillos que durante esta época, que es conocida como la cocina virreinal, pues fueron definiendo la cocina mexicana como la conocemos hasta el día de hoy. Entonces, en este tema vamos a platicar sobre pues la cocina conventual que representa uno de los mayores legados gastronómicos de México. En los conventos, las religiosas no solamente preparaban alimentos para la comunidad, sino que también desarrollaban nuevas recetas utilizando ingredientes locales y europeos. La disciplina, la organización y la creatividad permitieron perfeccionar técnicas culinarias que posteriormente fueron adaptadas por la sociedad. Gracias a estos espacios surgieron numerosos platillos y postres tradicionales que actualmente forman parte del patrimonio gastronómico mexicano. Ok, entonces también vamos a tocar el tema acerca de lo que es el mole poblano y su relevancia histórica. Ujú. Los conventos contaban con una excelente organización que facilitaba la producción diaria de alimentos, ya que, como vemos aquí, pues fueron adaptadas con almacenes, con bodegas, con fogones, etcétera, ¿no? Donde pues preparaban alimentos tanto para ellas y tal, toda la gente que estaba dentro de las iglesias, así también comenzaron a dar alimentos a los indígenas, ¿no? A los mexicanos, porque pues veían que había ciertas carencias y pues de esa forma también ellas fueron como que jalando más gente para que se adentrara al mundo religioso. Muchas de estas comunidades religiosas cultivaban también sus propios huertos, criaban animales y garantizaban el abastecimiento de ingredientes frescos. Además disponían de hornos, molinos, amplias cocinas donde se elaboraban panes, dulces, bebidas, platillos para las religiosas y los visitantes. Este entorno permitió el desarrollo de una cocina refinada que incluyó profundamente la gastronomía mexicana. Cada orden religiosa, como las que vemos aquí, como estas 5 órdenes religiosas, tenía sus propias técnicas culinarias. Las recetas se transmitían cuidadosamente entre generación y generación de las religiosas y muchas permanecieron en manuscritos conventuales. La combinación de ingredientes europeos con productos americanos permitió crear preparaciones originales que trascendieron los muros de los conventos y llegaron a formar parte de la cocina popular mexicana. La riqueza de la cocina conventual radica en la combinación de los ingredientes de diferentes continentes, los productos indígenas que aportan sabor, color, mientras que los europeos eh, introdujeron nuevas texturas y técnicas de preparación. Las especias asiáticas llegadas mediante el galeón de Manila, enriquecieron aún más las recetas conventuales, dando origen a preparaciones completas, complejas y equilibradas que son parte esencial de la gastronomía mexicana. Las técnicas
culinarios empleados en los conventos combinaron, se combinaron con las prácticas indígenas. El uso del metate para moler ingredientes convivía con hornos para panadería y repostería. Además, que las religiosas dominaron métodos como el confitado y la elaboración de almíbares para preservar y preparar lo que eran postres. Estas técnicas permitieron crear una cocina sofisticada que influyó en la gastronomía de toda la Nueva España y cuyo legado continúa vigente. La repostería conventual nació de la creatividad de las religiosas, quienes aprovecharon pues ingredientes disponibles en la Nueva España para elaborar postres de gran calidad. La combinación con la leche, el azúcar, almendras y vainilla y canela, así como con frutas, pues permitió crear recetas que hoy se preparan, que aún hoy se preparan en muchas regiones del país. Muchos de estos postres eran vendidos para sostener económicamente los conventos y con el tiempo se integraron a la cocina tradicional mexicana. Y algunos de estos, pues tenemos aquí como los dulces de Santa Clara, el jamoncillo, las cocadas, los buñuelos, las natillas, el arroz con leche, entre los más principales. Las bebidas conventuales destacan por su equilibrio dentro de la tradición y la innovación. El rompope, elaborado con leche, con yemas de huevo, azúcar y especias, es uno de los ejemplos más representativos de la cocina conventual. Además, el chocolate y los atoles prehispánicos fueron enriquecidos con leche y canela, reflejando el mestizaje gastronómico que caracterizó el virreinato. Y vemos algunas también de algunas otras bebidas que fueron creadas o perfeccionadas dentro de los conventos como el chocolate caliente, el champurrado, el atole de algunas frutas, agua de frutas e infusión de hierbas. La cocina conventual no solo destacó por sus postres. Las religiosas también desarrollaron recetas saladas en gran complejidad, combinando lo que eran los chiles, las especias, las semillas, los frutos secos y chocolates con técnicas europeas de cocción. Estas preparaciones eran reservadas para celebraciones religiosas o visitas importantes y que contribuyeron a enriquecer el patrimonio gastronómico de México. Y vemos pues algunos de estos platillos como el mole poblano, el pipián, los chiles rellenos, adobos, estofados, sopa de almendra y tamales festivos, que sabemos que muchos de estos eran las bases y con los ingredientes que trajeron como las especias o el hacer las salsas mucho más complejas como el mole y el pipián, el uso de ingredientes regionales y la presentación de de las celebraciones, pues fueron lo que fueron formando, ¿no? Estos platillos. Las religiosas no solo cocinaban, también organizaban las cocinas, administraban los recursos y enseñaban las técnicas culinarias a los nuevos integrantes del convento gracias a la disciplina de conservar numerosos recetarios que permiten conocer cómo evolucionó la gastronomía novohispana. Su trabajo fue fundamental para preservar pues, el patrimonio culinario que sigue vigente hasta el día de hoy. Entonces, las religiosas pues elaboraban alimentos, enseñaban técnicas, conservaban esas recetas, administradoras de cocina y producción para benefactores. Pues gracias a ellas se tienen algunos recetarios, algunas tradiciones, técnicas de cocina y esa identidad gastronómica. Y como mencionamos, alguna de las bebidas, bueno, de las bebidas pues que yo creo que de las más conocidas, ¿no? De las monjas.
o de esta tradicional cocina conventual, tenemos el rompope, que es una de las bebidas más representativas. Se atribuye su origen al convento de Puebla, donde las religiosas elaboraban esta bebida en ocasiones especiales. Su preparación requiere controlar cuidadosamente la temperatura para evitar que las yemas se coagulen o se corten. El resultado es una bebida cremosa, aromática y de gran tradición, ya que continúa formando parte de las celebraciones familiares religiosas en México. Y bueno, si alguien ha preparado o quiere animarse a preparar rompope, estas son los ingredientes y el procedimiento. Vamos a requerir 1 litro de leche, 8 yemas, que igual si no les gusta mucho el sabor, a veces ese sabor intenso fuerte a huevo, podemos disminuirlo hasta 6 o 5 yemas, 250 gramos de azúcar, una raja de canela, vainilla y 250 mililitros de ron blanco, puede ser alcohol de caña, opcional. Vamos a hervir la leche con la canela, vamos a batir nuestras yemas con el azúcar, lo vamos a temperar y después lo incorporamos a la leche caliente sin dejar de mover. Vamos a cocinarlo a fuego lento, estando en movimiento. Añadimos la vainilla, dejamos enfriar y una vez frío añadimos lo que es nuestro alcohol. De preferencia, servirlo frío. Podemos decorarlo con canela y acompañarlo con galletas o un pan dulce. Ya dependiendo pues de el gusto, ¿no? Hay gente que hasta solito así se lo toma o, o con un hielo, ya depende del gusto. Ay, aquí. No se acomodó bien la imagen. El mole poblano es uno, no sé si le pueda... que no la puedo modificar aquí. Bueno, pero el mole es uno de los mayores símbolos de la gastronomía mexicana. Su elaboración refleja ese encuentro entre las dos culturas, la indígena, que aportó ingredientes como el chile, el cacao y el tomate, y la española, que incorporó especies como frutos secos y técnicas culinarias. Más que un platillo, el mole representa la historia de México y la capacidad de transformar ingredientes diversos en una preparación equilibrada y llena de significado cultural. Aunque existen diferentes relatos sobre el origen del mole poblano, la versión más conocida lo sitúa en el convento de Santa Rosa, en Puebla. Sin embargo, investigaciones históricas indican que el mole es el resultado de una evolución culinaria iniciada mucho antes, basada en salsas prehispánicas, enriquecida con ingredientes europeos y asiáticos, y esto demuestra que el mole no surgió en un solo momento, sino en un proceso continuo de mestizaje gastronómico. El equilibrio del mole depende de la correcta selección y proporción de sus ingredientes. Cada chile aporta características específicas como el color, el picor y el aroma. Las especias proporcionan una profundidad de sabor, mientras que el chocolate suaviza la intensidad sin convertir el platillo en una preparación dulce. Esta compleja combinación convierte el mole en una de las salsas más sofisticadas del mundo. ¿Vale? Y por aquí vemos pues parte de los ingredientes que van a confeccionar mi mole poblano, y cómo el chocolate no se va a encargar de darle ese ligero dulzor sin robar protagonismo a los demás ingredientes. Entonces, el uso de chiles anchos, mulatos, pasilla y chipotle se van a encargar de darle esa tonalidad a nuestro mole poblano, que no es totalmente oscuro, totalmente como el oaxaqueño. Tenemos especies como la canela, el clavo, la pimienta y el anís.
otros ingredientes como las semillas ajonjolí, almendras, cacahuates, las tortillas, el chocolate, el pan, el tomate, jitomate, la cebolla, el ajo y las pasas, así como nuestro caldo de pollo, nuestro pollo. En algunos podemos encontrar tomillo, mejorana, laurel, plátano, ya de bolillo, o dependiendo, ¿no? A veces como que de las recordemos que podemos estar en la misma zona, en la misma región y cada quien va a tener su propia forma, su propio estilo, su propio toque para la elaboración de este mole. Y esta pues es considerada una de las técnicas culinarias de la alta complejidad. Cada ingrediente debe de prepararse por separado antes de integrarse a la salsa. El tostado, primero tenemos que desvenar lo que son nuestros chiles y después de ahí el tostado de las especias, el cual pues va a desarrollar aromas, mientras que la molienda permite obtener una textura más firme y más uniforme. Finalmente, la cocción lenta favorece la integración de todos los sabores, logrando un platillo de gran profundidad gastronómica. Entonces, la técnica principal, desvenado, tostado, la fritura, la molienda, la cocción lenta, la reducción de la salsa y la rectificación de sabor. Eso pues nos va a hacer obtener un buen resultado de nuestro mole. Aunque el muele suele considerarse un platillo abundante, también posee un importante valor nutricional. Las almendras, los cacahuates y el ajonjolí aportan grasas saludables, proteínas vegetales, mientras que el cacao y los chiles contienen antioxidantes. Cuando se prepara con ingredientes frescos y en proporciones adecuadas, el mole puede formar parte de una alimentación equilibrada sin perder su esencia tradicional. ¿Vale? Entonces, nutrientes principales que va a tener proteínas obtenidas de los frutos secos y semillas, grasas saludables, una fibra dietética, vitaminas A, C y E, minerales como calcio, hierro y magnesio, antioxidantes del cacao y de los chiles. Recomendación, consumirlo con moderación porque también pues en exceso cae pesado, acompañar con verduras y arroz y preferir ingredientes naturales para su elaboración. ¿Cómo vamos a maridar y acompañar este mole? El equilibrio entre el mole y sus acompañamientos es fundamental para disfrutar plenamente este platillo. Principalmente lo vamos a encontrar acompañado con arroz, ya sea blanco o rojo, mientras que las tortillas permiten aprovechar cada cocción del mole, cada porción del mole. En celebraciones tradicionales suele servirse con guajolote o con pollo, acompañado de bebidas frescas que armonizan la complejidad de los sabores. Y podemos maridarlo desde con una cerveza artesanal, un vino tinto joven, chocolate de mesa, agua de horchata o un agua de Jamaica. Y sus guarniciones pueden ir arroz rojo, tortillas, pollo, guajolote, frijoles de la olla o pan de agua. En la gastronomía profesional, la presentación influye directamente en la percepción del comensal. El mole debe de cubrir parcialmente la proteína, permitiendo apreciar tanto la salsa como la pieza principal. El ajonjolí tostado aporta un contraste visual y un ligero toque de textura. En presentación limpia y armoniosa resalta el valor histórico y culinario del emblemático platillo mexicano. Criterios de calidad, pues que nuestra salsa sea homogénea, un color oscuro brillante, un equilibrio visual y una temperatura adecuada.
¿Cómo vamos a preparar un mole tradicional poblano? Pues se requiere parte de lo que es paciencia, organización y dominio técnico. Cada ingrediente se trabaja de una forma independiente para desarrollar sus aromas y sabores antes de integrarse en cada salsa. La cocción lenta le permite que todos los componentes se fusionen hasta obtener una textura terciopelada y un sabor equilibrado. Esta receta representa la esencia de la cocina conventual y del mestizaje gastronómico mexicano, siendo uno de los mayores orgullos culinarios del país. ¿Sale? Y vemos aquí pues, los ingredientes que vamos a ocupar. Ya vemos pollo cocido, chiles desvenados y tostados, ancho, mulato y pasilla, ingredientes tostados, los frutos secos como las almendras, los cacahuates, el ajonjolí, nuestro chocolate para dar esa dulzura y aroma, y algunos ingredientes fritos como la cebolla, el tomate y el ajo. Y caldo de pollo para ajustar la consistencia. Depende si lo quieren muy ligero, muy espeso y pasos, pues cocinar el pollo con cebolla, ajo y agua. También podemos agregar elementos aromáticos como laurel, tomillo, mejorana. Tostar ligeramente, número dos, los chiles, remojarlos en agua caliente, hidratarlos para eliminar parte del amargor y también ablandarlos. Tostar las semillas y molerlas junto con los chiles. Tostar y moler las semillas, las especias, moler junto con los chiles, freír la mezcla y agregar chocolate y caldo para espesar a fuego lento, servir el pollo bañado con mole y ajonjolí, pues ya sabemos los complementos. En la actualidad, el mole es uno de los referentes de la gastronomía mexicana dentro y fuera del país. Chefs contemporáneos utilizan estas técnicas ancestrales y también mezclándolo con las nuevas, así con nuevas técnicas y presentaciones, pero conservando el equilibrio de sabores que lo caracteriza. Su presencia en festivales culinarios, en concursos y restaurantes de alta cocina demuestra que sigue siendo una preparación vigente que representa la riqueza histórica y cultural de México. ¿Sale? Entonces, presencia actual en restaurantes tradicionales, en la alta cocina mexicana, festivales gastronómicos, eventos nacionales, cocina internacional y pues obviamente en escuelas de gastronomía. Tendencias, interpretaciones contemporáneas, uso de técnicas modernas, presentaciones gourmet y respeto a la receta tradicional. El mole poblano trasciende en el ámbito culinario y convierte en un símbolo cultural. Su preparación reúne conocimientos transmitidos durante siglos y fortalece un sentido de pertenencia de las comunidades. Al conservar esta receta también se representan nuevas técnicas, preservan lo que son nuestras técnicas, nuestros ingredientes y las costumbres que forman parte del patrimonio gastronómico mexicano, que ha permitido posicionar a México como uno de los países con mayor riqueza culinaria en el mundo. Aunque muchos conventos ya no desempeñan el mismo papel que durante el virreinato, el legado permanece vivo en la cocina mexicana. Numerosos recetarios históricos sirven como referente del estudio para chefs e investigadores, mientras que muchas recetas siguen preparándose de manera artesanal. La cocina conventual demuestra cómo la creatividad, la disciplina y el aprovechamiento de ingredientes pueden trascender generaciones y convertirse en parte fundamental de la identidad gastronómica de un país. Las cocinas conventuales marcaron un antes y un después en la historia gastronómica de México. Gracias a la organización de creatividad de las religiosas, se perfeccionaron técnicas culinarias y surgieron preparaciones que hoy forman parte del patrimonio nacional. Además, estos espacios promovieron parte del patrimonio nacional y promovieron parte del intercambio de conocimientos entre diferentes culturas,
fortaleciendo la identidad de la cocina mexicana, sentando las bases para su reconocimiento internacional. En reflexión, pues vamos a tener en conclusión que la cocina conventual impulsó el desarrollo gastronómico. El mole poblano representa el mestizaje culinario mexicano y la combinación de culturas enriqueció la cocina mexicana como la conocemos. Las recetas conventuales forman parte del patrimonio gastronómico y su legado continúa vigente en la gastronomía contemporánea. La historia de la gastronomía mexicana también puede contarse a través de sus alimentos. La cocina conventual y el mole poblano representan uno de los capítulos más importantes de la historia culinaria de México. Ambos son resultado del encuentro entre culturas, del intercambio de ingredientes y de la creatividad desarrollada en los conventos durante el virreinato. Hoy estas preparaciones siguen transmitiéndose de generación en generación y constituyen un ejemplo de cómo la gastronomía puede preservar la memoria histórica de un pueblo. Como profesionales de la gastronomía, debemos de conocer este legado que nos permite valorar nuestras raíces, respetar las técnicas tradicionales e innovar sin perder la esencia de la cocina mexicana. La cocina conventual y el mole poblano nos recuerda que la gastronomía es mucho más que la preparación del alimento. Es una manifestación de la historia, de la fe, de la creatividad y del encuentro entre culturas. Cada receta conserva siglos de conocimiento, de esfuerzo y de tradición transmitidos de generación en generación. Como futuros profesionales de la gastronomía, tenemos la responsabilidad de estudiar, de preservar y difundir este legado, manteniendo vivas las técnicas e ingredientes que han dado identidad a la cocina mexicana y le han convertido en una de las más admiradas del mundo. Quien conoce la historia de sus platillos comprende el valor de su cultura. Quien los preserva contribuye a que su identidad permanezca viva para las futuras generaciones. ¿Ok? Entonces... El día de hoy dejamos hasta aquí lo que es esta asesoría. Espero que tomen en cuenta este tema que es muy importante de cómo comienzan a crearse este legado de platillos que representan a nuestra cocina tradicional mexicana, que sepamos cuál es su origen, cuáles son sus bases, cómo surgieron, por qué los crearon, etcétera. Les voy a enviar las preguntas de esta semana para que puedan reforzar un poco su aprendizaje. Y ya saben, cualquier duda, pregunta, pues se pueden comunicar conmigo. No olviden hacer sus actividades para que no se atrasen, ¿vale? Saludos, bonita tarde.